Ya, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar con nuestra cápsula de el mundo de Natural Language Processing, de análisis de textos con tecnología de redes neuronales. Y hoy vamos a seguir un siguiente, vamos a pasar al siguiente escalón, que es una de las cosas más importantes. Si yo tengo un corpus, que es un conjunto de textos, y quiero después buscar en esos textos algunas similitudes entre ellos o un nuevo texto, que puede ser una frase de algo que me interesa, buscar en cuál de los textos se encuentra esa frase. Es decir, es el mismo mecanismo que tiene Google. Yo ahora en Google o los buscadores le doy una frase, ya no es necesario poner solamente las palabras reservadas, las keywords o las palabras estratégicas, sino le pongo toda la frase. Tengo temperatura, ¿qué medicamento me recomiendas? Así, ya frases más completas. Entonces, con esas frases completas, lo que se hace es una comparación de la frase, que es un texto, con el conjunto de documentos, que son miles o millones, para ver cuáles son los documentos que más se parecen y darme como resultado, en orden descendente, el que más se parezca y así hasta abajo, hasta los primeros 10 o más. Eso se llama hacer un análisis de similitud de documentos. Esto es lo que vamos a hacer hoy, porque es el siguiente escalón y después ya el otro, que sería más todavía complejo. Si yo quiero darle elementos a la red neuronal que tiene Spatie, pero elementos que sean de mi negocio, tengo que sobreentrenar la red y pasarle documentos para que aprenda mis términos de negocio, contratos, fiadores, bienes de garantía o lo que ustedes gusten y manden, para que este nuevo enfoque aprenda de mis conceptos de negocio y con eso poder generar una red neuronal muy eficiente, porque tiene mis datos, más aparte todo lo que entrenó Spatie con Wikipedia, ¿no? Entonces, esta cápsula, ahorita le corregí algunas cosas, se las voy a mandar al rato. Entonces, es un análisis de similitud de textos con inteligencia artificial. Bueno, en la primera parte de la cápsula, pues tiene lo que es el Natural Language Processing, cuáles son las aplicaciones, esto ya lo hemos platicado, ¿sí? Y ahora lo siguiente es hacer énfasis en las dos grandes acciones que se conoce, es tokenizar, es sacar las palabras de un texto, y lematizar es sacar la raíz de cada palabra, porque a veces cuando digo derechos humanos va a aparecer derechos humanos con mayúscula, minúscula, y finalmente es el mismo concepto con mayúsculas, minúsculas, plural, singular, pero es el mismo concepto, entonces es mejor tener conceptos y no su representación en plural, singular y con género. Entonces, una de las primeras cosas que siempre se tiene cuando voy a trabajar con la computadora y sobre todo en análisis de textos en el mundo de redes neuronales o en cualquier aplicación de redes neuronales o de Machine Learning, es cómo le traduzco de representación de negocio, que es el conjunto de palabras del texto, a números. Ese es el gran problema. Entonces, eso es, en términos ya mucho más sabios, se llama tensorizar, sacar un tensor, y esto, en cuando se habla en texto, se llama vectorizar un texto. Es decir, yo tengo un texto, una palabra, un conjunto de palabras, ¿cómo lo represento en un vector? Que son puros ceros y unos o números, la frecuencia, y con eso ya comparo vectores. Esta es una de las cosas que se han hecho durante muchos años, y una de las primeras cosas que hicieron, y así era la técnica básica de Machine Learning, de análisis de sentimiento y de spam no spam, se agarraban todas las palabras del texto y se decía cuántas palabras diferentes en raíz tiene un idioma. Pues 1.000.000, entre verbos, sustantivos, adjetivos, más o menos. Entonces, para cada texto se decía, vamos a poner la frecuencia
Entonces vamos a poner en la línea número 1, en la celda número 1, la palabra número 1 y cuántas aparecen en la celda número 2, que es un vector de un espacio de 1.000.000, y así podía cada palabra y le ponía su frecuencia y así tenía un vector para cada texto. Eso ahora, en términos más sabios, se dice que era una codificación de one hot encoding, ¿no? O sea, era un vector muy grande. Después eso vieron que era muy complicado y que no era necesario, y entonces empezaron a reducir el espacio, y entonces dado un texto, hago una llave de hash, se llama una herramienta para mapear a un número más limitado, por ejemplo 300, y con eso todas las palabras le daban una representación única, casi única, no es única, es casi única, pero ese casi es tan poco probable que se coincidan, que por eso se hace ese tipo de transformaciones para tener para cada texto una representación no en R1.000.000, sino en R300, por ejemplo, eso es lo que se está usando ahorita. Eso se llama inmerso, palabras, meter las palabras inmersas o acomodarlas, agruparlas en un vector, o Word2Vec o Global Vectorization, ¿sí? Son técnicas que han ido mejorándose. Y la última, que acaba de salir el año pasado, es la misma tecnología, que es cómo representar un texto para que se pueda buscar más rápidamente y con mayor tecnología de conocimiento del contexto. Se llama BERT, que es uno, lo vamos a ver pronto, porque ya lo estuve estudiando y es bastante eficiente y no es tan complicado. Y además lo puso Google ya disponible para que todo el mundo lo pueda usar. Entonces, la primera red ya completa como un proyecto que yo conozco, debe haber otros, se llama SPACY. SPACY es una red neuronal que tiene todas las ventajas y ahorita ya también tiene la ventaja de estar conectada con BERT. Ya lo tiene también. Entonces, vamos a generar esto. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, como le estaba diciendo, vamos a tener en este primer ejemplo 22 archivos Word que son de un tema, nada más. Pero aquí podemos meter no solamente un tema, podemos meter de 40 temas diferentes, en cada tema muchos archivos. Y la importancia de esto es muy interesante entender. Cuando yo tengo un texto, por ejemplo, vamos a tener para cada texto de los 22, para un contrato, para un poema, un libro o una cadena de caracteres, le vamos a generar una representación en R300. Ahorita es 300. Eso es. Entonces, cada vector va a ser un texto. Y si yo tengo dos vectores, matemáticamente se va a decir que son muy similares respecto de el ángulo que forman. No la longitud del vector, sino el ángulo. Y vamos a decir que entre más cercano el ángulo sea cero, ¿sí? Son más similares. Y si yo tengo una medida matemática que mide el ángulo que se llama el coseno, entonces se va a llamar la distancia del coseno y es la distancia de la similitud de textos. Entonces, dado un texto, genero su vector en R300. ¿Cómo? Con mucha sabiduría y no se preocupen, así se genera. Spacy lo hace inmediatamente. Con ese vector yo tengo otro texto y simplemente calculo la distancia entre los dos vectores conocida como la distancia del coseno. La distancia del coseno es una fórmula muy sencilla, dando un vector A y un vector B. Este es el producto punto A punto B entre las normas. Aquí está la función, la suma de los productos entre la red cuadrada, y cuando lo veo gráficamente, cuando los dos vectores, que no importa la longitud del vector, sino nada más el ángulo, es cuando el ángulo es muy cerca de cero, los dos vectores son muy parecidos y se dice entonces que los textos son similares. Si están a 90 o etcétera. Si están a 90, el coseno es 0, y si está a 180 es menos 1. Y si es 0, el ángulo 0, y sí que son muy parecidos. Es el coseno de 0 vale 1. Entonces, 0 en coseno, ¿sí? En el ángulo 0, el coseno vale 1, y
etcétera, cuando yo tengo entonces dos relaciones de dos vectores, el coseno me mide bien. Entonces, el coseno igual a 1 quiere decir que son muy similares, y quiere decir que el ángulo es igual a 0, etc. Entonces, esta medida, que se llama la medida de similitud del coseno, es la que están usando ahorita en todo el mundo de lenguaje, de análisis de textos en lenguaje natural, para medir qué distancia están dos textos. Bueno, entonces, una vez hecho esto, vamos a agarrar entonces ya nuestro ejemplo. Entonces, nuestro ejemplo, teníamos 22 archivos que se los mandé, que es un directorio. Esos 22 archivos son 22 archivos de Word. Bueno, entonces todas son funciones, ahorita las que estoy recorriendo, son funciones de ayuda. Entonces, como siempre, tomamos la fecha, el tipo de sistema operativo, y ya arrancamos nuestro motor. Entonces aquí ya, ahorita ya van a empezar a entender estas frases que estaban aquí. Aquí tengo un modelo pequeño de 15 megas entrenado. Acá en la siguiente tengo un modelo con 45 megas, y ya me está diciendo que aquí los vectores que está tomando son en una de 300 dimensiones. O sea, cada texto se asocia con 300, un vector en R300, y que tengo 20,000 vectores únicos. Y el modelo más sofisticado, que es el que usamos, tengo 500,000 de vectores únicos, y todos tengo, cada vector está en R300. Entonces, lo que nosotros vamos a generar es, para cada texto, meterlo a Spacy y decirle a Spacy, calcúlame el vector de ese texto. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a tener, como siempre, indicarle que vamos a cargar una biblioteca de, de español, que es ES, que quiere decir español, y le cargo la red neuronal entrenada con el mayor número de vectores, que dijimos ahí que eran 500,000 de vectores. Después, con eso ya genero mi motor de manejo de cadenas. Yo le puse GGNLP, entonces ese es mi motor. Por ejemplo, ya este motor trae su lista de palabras que no aportan conocimiento, que se llama Stop Words. Aquí están esta lista, son 500 palabras, se puede añadir más. Después, aquí, por ejemplo, estoy añadiéndole A, E, I, O, U, etc. Esas no estaban en los Stop Words, y con este pequeño flujo, que este ciclo que está aquí, yo le añado al conjunto de Stop Words, y ya le añado las palabras. Bueno, entonces, después meto los elementos de flujo del pipeline. No, ahorita no voy a meter ningún flujo, solamente cuáles tiene ya por omisión. Tiene el que hace el parseo, que es el que tokeniza, el que saca las name entity, las entidades con nombre, y el que mete las etiquetas. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer, aquí están mis archivos, ¿sí? Y ahorita le metí un archivo dummy, el 23. Estos 22 archivos, todos eran de temas de derechos humanos, pero le metí el 23. ¿Cuál es el 23? Ese es el de la demanda de Lozoya. Y puedo meter de historia, qué sé yo. Entonces, esto es para mostrar, cuando yo le meto una cadena de caracteres para buscar algo, y si es de derechos humanos, pues todos van a salir con una gran similitud. Pero si le pongo otro documento que no tiene nada que ver, pues ese documento, si le pongo una frase que se relaciona con derechos humanos, ese documento pues siempre va a salir con una similitud muy baja. O si la cadena de caracteres, que es el documento que voy a generar, le saco su vector y lo comparo con los vectores de los 22 que tengo, pues si ese primer vector no es de temas de derechos humanos, la similitud va a ser muy baja. Y con eso ya podemos hacer muchos sistemas con esto. Entonces, yo aquí en esta línea, que en la 69, estoy generando un programa para poder meter mi nombre de archivo con su ruta, ya, en el directorio Milward. Esta línea es nada más
para poner el nombre de la ruta absoluta. Aquí están mis rutas absolutas. Después voy a modificar, bueno, a convertir el archivo en formato Word docx con el programa docx to txt, y este programa ya genera la cadena ggtexto, y eso está en Python, y ya de una vez le tomo el tamaño de la cadena. Entonces ya tengo la cadena dentro de Python y el tamaño, ya. Entonces aquí está mi archivo y sus tamaños. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a, como el tamaño máximo que tiene por omisión espacio es de 1.000.000, y aquí tengo un archivo que tiene 1.500.000 de caracteres, se le tiene que decir a Spatie que añada un poco su buffer, como digamos. Entonces ahí le digo que puede tener 2 millones de caracteres, pero esto es muy importante porque Spatie genera muchas informaciones alrededor y tiene que tener espacio suplementario para meter todas sus tablas auxiliares, y por eso hay que decirle más o menos un tamaño, y si le quiero cambiar de 1.000.000, pues mejor le digo que la longitud es de 2 millones y ya tengo un poco más de espacio. Después de aquí, en la siguiente línea, en la 76, ya meto la estructura TXT del proyecto, de los documentos, estaba en Python, ya la meto al motor Spatie. Entonces, al hacer esto, en esta línea que es la 76, en esta línea que está aquí, yo ya tengo dentro de Spatie la estructura del texto. Entonces, ¿qué es lo que hace Spatie? Prepara un chorro de vistas, etcétera, lo hace muy rápido. Como ustedes pueden ver, en un minuto, póngale 1 minuto o 2 minutos, póngale, generó todas las estructuras de 23 archivos. No son muy grandes, son archivos de 1.500.000 de caracteres, pero lo hace bastante rápido. Y ya después, con estas, digamos, diccionarios para estar midiendo todos los sustantivos, el lema sustantivo, lo que son únicos, los que son los lemas únicos, que son lo interesante para comparar, los verbos, etcétera. Vamos generando aquí, con este ciclo, voy sacando y haciendo la frecuencia de cada una de las cosas, y aquí ya, yo ya tengo, por ejemplo, para el primer archivo, yo ya sé que frecuencias de las palabras, la primera frecuencia nada más de todas las palabras: oficina, alto comisionado, Naciones Unidas, etcétera, etcétera, los números. Aquí no hay ningún filtro, es todo, cualquier token, cualquier ficha. Después ya le pongo, ya cuando ya está normalizada, quiere decir que ya le puse, quité las puntuaciones, los espacios y las palabras stop word. Entonces ya me da derechos con mayúscula, derechos con minúscula, con mayúscula, humanos, derecho, etcétera. Entonces, esto del punto de vista de concepto, habría que meter todo a minúsculas y no solamente tener plural y singular, sino solamente el lema, que es la raíz, para poner, por ejemplo, derecho humano, y esta suma de 900 más 600, 1700, tendría que ser la ficha de derecho como lema. Entonces, esto es lo que hicimos aquí abajo. Aquí está explicado. Entonces, le voy a quitar algunas letras y A, etcétera. Y una vez que le quito los stop words, que ya le puse los nuevos A, E y todas las letras A, E, I, O, U, etcétera, que eso no aporta mucho en español, vuelvo a generar mi proceso. Y ahora, además de leerlo, al momento de leerlo, cambié la rutina, le puse transforma el archivo en Word, lo pones a texto, pero lo pones todo en minúscula con la línea que está aquí. Entonces esto eso es lo que hay que hacer siempre. No lo había hecho para enseñarles por qué se hace esto. Entonces aquí ya lo pongo en minúsculas, y aquí ya tengo otra vez el mismo proceso, pero ahora ya voy a sacar lo que sigue en la siguiente línea, que yo ya tengo la cadena que era el texto, y yo ya tengo la cadena, y ahora
no solamente voy a calcular el vector, sino ahora sí, perdón, voy a calcular su inserción en SPACY para que se genere el archivo doc, que es lo que estaba acá arriba. Aquí es cuando genero el archivo doc en minúsculas, y ya después acá voy a generar el vector de cada documento. Con la función vector en un punto doc de SPACY, me genera el vector. Y el vector, como ustedes lo van a ver, aquí está, es un arreglo de 300 números, porque está en R300, y aquí están los números. Entonces, estos números que están, estos 300 números, son los 300 números que representan mi texto en el espacio vectorial R300, que SPACY trata de a cada documento darle un vector diferente. Entonces aquí lo dibujamos y esta, digamos, sería el ADN del primer documento. Aquí puedo poner otro ADN de un segundo documento. ¿Y cómo puedo decir? Ah, pues miren, si lo ven, más o menos, y el otro son muy parecidos, ¿sí? Bueno, porque son documentos que hablan del mismo tema. Ya después que esto, ahora sí voy a hacer el análisis de frecuencia, pero ahora en minúsculas. Entonces ya tengo derechos con 1700, humanos. Ahora todavía falta para que esto tenga mejor conceptos. Derechos y derecho los tengo que sumar, humano y humanos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se llama eso? Poner el lema en vez de nada más el singular. Entonces aquí yo ya, porque acá arriba ya le había dicho que me generara con los lemas acá arriba, pero aquí ya abajo ya le digo, dame la frecuencia. Entonces ustedes ya ven que en plural y en singular, derechos y derecho, eran 8 y 7, ahí está, son 2400 más o menos, y ya cuando lo sumo con lema, con minúsculas y en el formato de lema, ya tengo los conceptos en su representación mejor, que es la raíz. Los verbos en infinitivo, y entonces aquí ya tengo una buena relación de lo que significa mi texto. Es el texto número uno, este es el número uno. Entonces, por ejemplo, aquí, en este texto, la palabra más frecuente es derecho, derecho humano. Segunda palabra, social, México público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya voy a tener esos, y entonces ya voy a después sacar, como ustedes ya saben, los sustantivos, todos los elementos, y con eso ya tengo un análisis bastante bueno de lo que implica mi texto, ¿sí? Todo eso es análisis exploratorio, verbos, sustantivos, todo eso. Pero lo interesante viene aquí abajo, en donde yo ya tengo mi texto en un programa muy sencillo. Le dije, dame el vector del texto, y entonces le genero los vectores de todos los textos, como ahorita se los voy a mostrar aquí abajo, ¿sí? Entonces, esto haciendo el análisis exploratorio de lo que le estaba diciendo, y aquí, nada más para terminar esta primera etapa, que es exploratoria, pues le puse que me diga y que me ponga un data frame, todos los tokens, y aquí ya están los tokens. Ya le quité los stop words, le quité los puntos los puntos de puntos suspensivos y los sistemas de puntuación, ¿sí? Aquí estoy diciendo, quítale si es un stop word, aquí token es stop, quítale si es un signo de puntuación, y quítale si es un signo de espacio en blanco. Y esos son los que estoy tomando, y eso le tomo estos elementos, y como esto lo estoy generando y le estoy diciendo que genere un data frame, y acá le digo cómo llena el data frame, en DF ya es mi data frame, y le pido dame las columnas. Como no tenía columnas, me dice de 0 al 8, o sea, 9 elementos. Le digo, ponle estos elementos a mi data frame, y ya tengo mi data frame, que como ustedes ya saben, esto lo puedo guardar en Excel, etcétera, etcétera. Entonces, la siguiente acción sería platicar de lo que es la similitud. Entonces tengo dos vectores, como les dije, o tengo en 22 documentos. Para cada documento le saco su
vector, que es un vector en R300, porque así ahorita está. ¿Cómo voy a determinar que dos documentos que son dos vectores son similares? Por la distancia del coseno, la similitud del coseno. Entonces, aquí tengo, entonces ya tengo mis 22 archivos. Entonces tengo mis 22 archivos y yo quiero ver, por ejemplo, quiero saber cuál de los 22 se acerca más a lo que dice caso de feminicidio en Chihuahua, o homicidio doloso de mujeres, o comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Entonces, ¿cuál de los documentos habla más de estos textos? Entonces, pues genero aquí un pequeño ciclo, como ustedes van viendo. Le digo el texto base, que es la pregunta, le hago el mismo tratamiento, lo pongo a minúsculas y genero su representación en espacio de ese texto, que le llamé GG base. Y después, ahora este texto lo voy a comparar con los 22 archivos que tengo, y lo único que hago es, le digo, el texto base vas a compararlo con la función de similitud con el texto para cada uno de los 22. Ahora, a ustedes lo que están viendo, le digo que el documento en formato docx lo puse entonces en el espacio de SPACY, generé el doc de SPACY, la estructura doc. Con esa estructura doc le digo, compara la estructura doc de base 1, que es la pregunta, con la estructura doc de cada uno de los 22 archivos. Y aquí genero un arreglo. ¿Y qué me va a dar este arreglo? Me va a dar 0, 1 o -1, etcétera, porque es la función de similitud del documento base con los 22. Pues me da un arreglo. Aquí están los resultados. Y aquí están resultados sin orden, es en orden lexicográfico, cuánto vale el 1, el 2, el 3. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que hay que tomar? Pues el máximo de los valores. Y aquí, con esta funcioncita, lo acomodo y me dice, por ejemplo, para la solicitud de que está aquí el texto, casos de feminicidio en Chihuahua, el documento que más se parece es el 12. Es el que tiene mayor puntuación, y el que menos se parece, que es bastante, .74. Después, aquí está mi vector del documento 1, que es mi doc, ya veo, doc es el documento 1, que es el que puse, acá puse, que es el 1, y me dice su vector, y aquí está el vector. Después, ahora voy a hacer para el segundo palabra, que el segundo texto, feminicidios Chihuahua, que sí le llamé. ¿Qué significa eso? Pues es el texto que dice aquí. Igual, es el mismo. Y acá lo pongo. Y después, así me pongo, aquí está el texto. Aquí pongo el documento que más se parece, y aquí está. Después el otro, que es el siguiente, otro texto, lo hago lo mismo y me dice ahí que el que más se parece es el 10, pero ya se parece mucho menos, es .46, ¿sí? Entonces, y así voy a ir sacando cada uno. El documento 10, pues aquí está. Así, el siguiente, que yo le llamé CEDAW, que es la comité, etcétera. Entonces, voy a compararlo con los 22 y me va a decir que el documento 18 se parece al 81% y el 15 al 73%. Como estaba diciendo, esto es normal que se parezcan tanto porque todos son del mismo tema, son derechos humanos, etcétera, etcétera, la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se hace un sistema, y cuando se puede ver visualmente la huella o el ADN o el vector, aquí se pone en la X los 300 coordenadas y aquí se pone su valor. Entonces, para poder comparar visualmente dos documentos, pues grafico los dos en la misma representación gráfica, uno en rojo y otro en verde, y si las figuritas esas se parecen mucho, pues es que sí que los documentos son similares. Y como ustedes pueden verlo, esto es muy rápido porque lo único que necesito es tener un documento
en Word, traducirlo con la herramienta Python docx to txt, meterlo en minúsculas, generar en la estructura en SPACY de ese documento, que es la estructura doc, como lo mostramos acá. Ahorita se los enseño. Un eso que tengo, ¿qué es lo que sucede? Aquí tengo en la representación de la arquitectura aquí, bueno, entonces primero defino el idioma, perfecto, y una vez que tengo el idioma, en la estructura que genera SPACY es el doc, que aquí tiene toda la sabiduría porque ya puso en doc toda la estructura en árboles binarios balanceados, sabe cuáles son las fichas, sabe cuáles son las rebanadas, sabe sacar las raíces, etcétera, pero también ya sabe, dado un doc, sacarle su vector con la tecnología Word2Vec o GlockD o BERT, que es la última, le saca su huella digital, que es un espacio, un vector en R300, y con eso cada texto tiene su representación única en ese espacio, y con eso simplemente para decir si dos documentos o una cadena, que es un documento con un corpus que son 20, 40, 50, entonces yo puedo comparar, como lo hice aquí de manera muy rápida, aquí yo le puse, aquí en este pequeño ciclo, le doy mi pregunta, aquí está la pregunta, que es base 3, aquí recorro cada uno de los elementos del corpus, aquí tope en un archivo será 22, pero 23 porque hay que poner el tope sin tocarlo. Entonces, pero si ustedes tienen 50 millones, aquí le ponen 50 millones, recorre, simplemente estoy calculando la similitud, pero ¿qué significa calcular la similitud? El vector lo calcula rápidamente, aquí no lo estoy calculando, ya le digo, hazme la función de similitud, lo hace inmediatamente, intrínsecamente calcula primero el vector, calcula el vector del documento base y el vector del documento que estoy poniéndole, y es la distancia, que es una verdadera operación súper rápida, que es el producto punto entre las normas de los vectores. Cuando yo tengo unas herramientas como TensorFlow, que es rapidísimo en matrices, el producto punto es inmediato porque eso es interno de TensorFlow. La norma es interna, lo hace en un milisegundo. Y la multiplicación el producto punto entre las normas lo hace en un milisegundo. Y si lo pongo para todos los vectores son rapidísimos. Es como hacer una suma. Entonces, por eso es tan rápido esto. Entonces, esta tecnología es la que realmente ahora va a ser de utilidad. ¿Para qué? Por ejemplo, yo tengo un contrato. Ese contrato tiene 8 secciones. Entonces, de manera muy sabia, voy a recortar, cada sección va a ser un documento. Sección 1 es un documento, sección 2 otro documento. Y como cada documento es un segmento del documento completo, es una de las secciones, yo voy a sacar las obligaciones, es un texto, y así. Entonces, después le voy a entrenar con un texto que de un sabio ya sabe qué es lo que, o textos piloto, textos muestra. Entonces, yo le voy a dar ese texto muestra que es de la sabiduría de un experto. Y le digo, dentro de las 7 secciones, dame la que más se parezca. Por ejemplo, va a tener el nombre del fiador, va a ser tanto. Y después en otro, y como garantía va a poner estos bienes. Entonces, cuando yo le enseño como garantía o frases típicas o plantillas de un contrato, lo encuentra. Entonces el documento que yo lo parcié en 8 segmentos, va a decir, las obligaciones están en el 2, las penalidades están en el 8. Entonces ya lo saco y después con los verbos, los sustantivos, saco quién es el fiador y qué puso en garantía y cuánto es la fecha límite del contrato. Y entonces con eso yo ya le saco el conocimiento a cualquier texto. Esto es muy rápido, esto es rapidísimo. Entonces, ahora, lo importante entender es que SPACY es el conjunto de herramientas. Y cómo los pegan, a eso es ya la sabiduría de ingenio de la persona.
Pero lo que hace Spassky es impresionantemente rápido y calcula el vector, calcula la distancia, calcula y sabe cuáles las palabras, pronombres, sabe cuáles son los adjetivos, sabe cuál es el verbo, sabe cuál es el sujeto, sabe cuál es el complemento, sabe toda la lingüista y la gramática. Y yo le digo, dame las frases, sabe las frases, dame las oraciones, ya sabe, todo, lo puede sacar rápidamente. Entonces, esto nos va a permitir, cuando tengamos eso, pero cuando tengamos muchos archivos, vamos a tenerle que meter Spark, porque esto no va a poder ser posible con 20,000 archivos, con 50,000 archivos. Imagínense una notaría, imagínense una secretaria de Estado que tiene 80 millones de contratos y, por ejemplo, ahorita me dan todos los Word dime todos los montos, dime todos los fiadores, dime todas las garantías en todos los contratos, se puede hacer fácilmente con estas técnicas. Bueno, entonces esto es un primer ejemplo. El jueves vamos a continuar, pero ya le voy a empezar a meter la red neuronal, pero tengo que explicarles qué es una red neuronal a ustedes, etcétera, las capas, y ahí vamos a meter una herramienta muy sencilla y vamos a hacer ejemplos muy sencillos de redes neuronales para después entrar a redes neuronales de textos, que es mucho más complicado que una red neuronal de números, y red neuronal de imágenes son más sencillas. Y las de texto, que son de recurrentes, son mucho más complejas. Bueno, vamos a ir subiendo el nivel y después vamos a meter Spark también, porque ya empezar a hacer cosas más complicadas implica volumen y eso no es tan fácil. Pero como siempre, pues vamos a ir poco a poco y vamos a empezar a Spark en Windows, en Mac, y ya vamos a meter una cápsula, cómo se instala y todo eso, y de preferencia Linux, porque cuando esto ya es en serio, sí necesita un sistema operativo en serio. Pero vamos a enseñarles cómo se puede virtualizar todo esto. No se preocupen y nos vemos entonces el jueves y espero que me manden sus resultados, porque el que no se equivoca no aprende y menos avanza. Pues muchas gracias, estamos en esto y pues espero que pues se equivoquen para que avancen. Gracias, nos vemos el jueves.